Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, más bien buen día, no sé en qué momento estarán viendo esto. Y hoy estoy muy contento porque nos acompaña Marco Polo Arroyo. Él es director de una empresa que se llama Management Excellence. Y estoy muy contento por varias razones. Una, porque como ha pasado con otros invitados del podcast, el hecho de haber conocido a Marco Polo es la validación de la importancia del networking. Nos conocimos en un networking de IPADE, hicimos súper buen clic, andamos mucho en la línea, digamos, profesional que nos gusta, claro, desde diferentes trincheras, y por eso me pareció súper relevante invitarlo a que platicara con todos ustedes, eh, porque sobre todo tiene Marco Polo una especialidad que a mí me llama mucho la atención, y es cómo conectar la parte de la estrategia de negocio con la ejecución de varios proyectos y todo lo que esto implica, ¿no? A final de cuentas hay un tema de riesgos y situaciones y de cosas. Y bueno, para eso pues más bien abro, digamos, la sesión con Marco. Y pues Marco, bienvenido. Qué bueno, qué gusto tenerte por aquí. No, muchas gracias, Willy. Sobre todo, agradecerte. Como bien dices, afortunadamente pasaron dos cosas durante ese networking. Uno, nos conocimos. Y dos, conocí a la persona que, como me confesé, he seguido durante un tiempo en las redes sociales. Así que mi agradecimiento total por la invitación, Willy. No, hombre, gracias, gracias. Oye, pues primera pregunta, Marco. Fíjate que me pasa mucho que de repente hay colegas dueños de negocio que se quejan mucho de que tienen muchos proyectos, y su queja no es porque tengan proyectos, su queja es porque luego los proyectos como que no les salen, ¿no? Y ahora en tiempos de esta situación que estamos viviendo, pues incluso muchos proyectos se detuvieron o se pausaron, perdón, se detuvieron o se pospusieron. Entonces aquí lo que te quiero preguntar es, desde tu experiencia, ¿cómo es que debieron anticiparse o deben anticiparse los riesgos en los proyectos? Sí, mira, actualmente, y como bien lo dices, no es de hoy, es de siempre. Las inversiones se tienen que dar para la transformación empresarial. Ujú. Y esa transformación es a través de un proyecto. Pero cuando hablamos de organizaciones en donde no solamente manejan un proyecto, sino manejan lo que llamamos una cartera de proyectos, un portafolio de proyectos, es ahí donde reside la importancia de prepararse, como bien dices. ¿Y prepararse qué implica? Prepararse implica el tener bien definida la estrategia que quieren alcanzar, bien definidos los recursos con los que son capaces llegar a esa estrategia, pero también, como mencionaste, el tema de los riesgos. Actualmente con el COVID, mucho se ha hablado de riesgos, mucho se ha hablado si era previsible, si no era previsible, pero al margen de esto que ha sido excepcional y creo que para cualquier industria, para cualquier giro, los riesgos es algo que debe estar evaluado con punto número uno durante el análisis de las inversiones, porque de alguna manera ahí tú estás haciendo un análisis profundo sobre todo aquello que te puede impactar para que logres o no el objetivo. Pero no solamente lo identificas, sino que en ese momento empiezas a plantearte también qué estrategias vas a usar para que esos riesgos, que pueden ser tanto positivos como negativos, Ujú, ujú. los positivos los incrementes Ya. y todos los negativos los alejes, los mitigues, los transfieras. Hay un ejercicio muy interesante en ese sentido. Entonces, en el momento en que un empresario, una empresa, deja de ver todo eso que te está afectando en el entorno y que le podemos llamar hoy riesgos, Ujú. en ese momento realmente es como tirarse al abordaje sin tener nada atado, ¿no? Porque Ok. estás yéndote un poco a la aventura. Oye, yo creo que eso también explica por qué hay empresas que a pesar de la situación han continuado con sus proyectos, ¿no? Digamos, podríamos decir que esas empresas habían anticipado mejor habían blindado mejor los proyectos. Sí, seguramente fue así. O sea, si una empresa, desde que conceptualiza cómo quiere trabajar con su gobierno de proyectos, que es como técnicamente le podemos llamar, en ese momento ellos ya están sentando las bases. Dentro del marco de dirección de proyectos existe una figura que está en muchas organizaciones. Lamentablemente en México está costando la implantación de esa estructura y Ujú. es la oficina de dirección de proyectos. Ok. Cuando tú tienes una oficina de dirección de proyectos, es una oficina
que te está llevando todo el gobierno de ese portafolio de proyectos y se convierte en un aliado fundamental para la alta dirección, para el sponsor, para los stakeholders, porque de alguna manera, al tener esa visión desde arriba, va viendo los recursos, va ayudando a priorizar, va ayudando a llevar un orden en la secuencia de la ejecución de los proyectos. Entonces, sí, si una compañía tiene una estructura que le permite tener ese gobierno de proyectos y está alertando con las herramientas adecuadas a la alta dirección, si está anticipando los eventos previamente, obviamente, si está logrando todo eso, seguro que cualquier crisis la va a poder solventar un poco mejor o menos mal que Ok. otras empresas. Oye, entonces por lo que nos comentas, Marco, o sea, aquí está la dirección de oficina de proyectos y aquí está dirección general. Entonces, a final de cuentas, ahí se crea esa continuidad entre la estrategia de negocio y los proyectos, supongo. Por supuesto, por supuesto. De alguna manera, cuando la oficina de dirección de proyectos tiene ese vínculo y la alta dirección obviamente está bien integrada con la oficina de dirección de proyectos, existe esa comunicación. Al final es una estructura de gobierno que decide la alta dirección implementar en su organización. Puede ser llamada oficina de dirección de proyectos, puede ser llamada oficina técnica. Lo importante es que exista una figura que esté a un lado de los directores de proyecto, viendo la cartera de proyectos, cuidando los intereses estratégicos de la organización y también alertando en cualquier momento para la toma de decisión a la alta dirección, ¿no? A la organización. De acuerdo. Entonces, sí, se convierte finalmente en un vínculo que es, y me gusta llamarlo así, una especie de guardián de Ok, los intereses de la empresa, ¿no? Para que al final la estrategia se llegue a dar. de acuerdo. Entonces, fíjate aquí cómo pasa también otra situación y es que creo que ahí tenemos un sesgo, ¿no? Porque normalmente se entiende el tema de la, digamos, del liderazgo de los proyectos desde el punto de vista táctico, nada más de, pues de seguir el Gantt y ya, ¿no? O sea, es el cuate que llena el Gantt y que hace las presentaciones de avance. Pero pues ahora vemos que con lo que nos explicas que va mucho más allá. Entonces, ¿cuál crees que debe ser así digamos, la razón para que el director caiga en cuenta y diga, ¿sabes qué? Ya vi que ya que no necesito un chavito que esté llevando el Gantt, sino necesito un profesional que esté coordinando los proyectos. O sea, ¿cuál es ese punto? ¿Qué nos recomiendas para eso? Primero, creo que si cualquier empresario que haya tenido algún dolor de cabeza con un proyecto, que te puedo afirmar que han sido muchos, Ajá, tiene que hacer un análisis atrás, ¿no? ok, ¿Cuál fue el criterio de selección del proyecto? ¿Sí? ¿Y quién hizo esa selección o criterio o evaluación del proyecto? ajá, El proyecto nace siempre de una evaluación financiera. ok, Flujos, entradas, salidas, el monto de la inversión. Nace de ver cómo voy a sacar dinero, ¿no? ajá, Si eso lo vemos de una manera aislada, pues nos va a dar un resultado. Si ese proyecto, una vez que está aprobado, si lo damos, como dices, a una persona que puede tener el conocimiento, pero no tenga la experiencia o no estamos adecuados a las competencias técnicas y gestionales que debe de tener el director de proyecto para ese proyecto en particular, pueden pasar muchas cosas. Puede ser que el proyecto se empiece a desvirtuar porque empezamos a hacer cosas que están fuera del alcance, o a lo mejor no teníamos todo el conocimiento sobre las premisas de evaluación del proyecto y empezamos a hacer dispendios, ¿no? A ok, comprar cosas con una licitación bien hecha, pero posiblemente unos costos mayores. ¿Por qué? Porque se vería más bonito. Entonces, si no partimos de decir cuáles son las premisas, el director de proyecto tiene el perfil para ese tamaño de proyecto y después cómo entregamos ese proyecto a un proceso productivo o un servicio en trabajo, en operación, creo que ahí es donde el director de la compañía pierde el control de su proyecto. Ciertamente, muchas compañías lo que hacen es decir, vamos a poner a una persona que me siga un GAN, vaya ajá, a ver los avances, vaya reportándome y ahí se acabó el tema, ¿no? Pero al final, la dirección de proyectos es más que seguir un Gantt, es más que controlar costos. Tiene que ver mucho con liderazgo, porque finalmente el proyecto no se hace solo, el proyecto se hace a través de una coordinación de claro, diferentes personas, de un grupo que puede ser pequeño o grande, pero finalmente es un grupo de personas. sí, Entonces, creo que una parte medular es que el director
de la compañía, la alta dirección o el comité, cuando quiere hacer una inversión, sí analice con cuidado a quién va a poner a dirigir el proyecto, dándole el peso específico que tiene la dirección de proyectos. Porque, ojo, si el proyecto no se da con las premisas con las que fue evaluado, si el proyecto no cumple el tiempo con el que se esperaba que saliera al mercado el producto o el servicio, el retorno que esperaba el empresario ya no fue. No se va a dar. En Ok, ese momento ya está perdiendo el ok. empresario, porque ya entonces, sí es difícil, y te puedo decir que en mi experiencia, es difícil romper con esa creencia de que seguir un proyecto es lo mismo que dirigir un proyecto, o que hacer reportes de avances, dirigir un proyecto. Cuesta, cuesta. Pero te aseguro que si hacemos un análisis a la interna, quienes han hecho proyectos en sus organizaciones, puedan decir, híjole, este proyecto no salió en tiempo. O Sí, mira, sí tuve un desvío de un 30-20%. Oye, tenía que salir al mercado el día 1 de diciembre y pues está atrasando 30 días. Todos esos son factores que un buen director de proyectos preparado y con experiencia puede ver la forma de mitigar, de que no se den y finalmente dar el resultado que es lo que busca siempre la alta dirección, ¿no? ahora, aquí me llama mucho la atención lo que comentabas de liderazgo, porque a final de cuentas, y es algo que ahorita estaba pensando, pues es una persona que tiene que poder hablar con todos los niveles, ¿no? O sea, me refiero, por un lado, pues con el director viendo la parte del alcance y todas estas cosas, pero por otro lado, también de repente, pues con el equipo más operativo, ¿no? Y tiene que estar conciliando todos esos intereses. Y la vez pasada que platicábamos me llamó mucho la atención una cosa que decías de que en las empresas se van creando silos y en los proyectos también se van creando esos hilos, o sea, es un reflejo Entonces, esta función del director tiene que estar rompiendo esos hilos y uniendo a todos, ¿no? Claro, cuando tú empiezas un proyecto que en verdad lo tomas como debe ser, te das cuenta que la relación que tiene el director de proyecto no nada más es con su equipo de trabajo, tiene que tener relación directa y dependiendo la autoridad que se le da al director de proyecto, autoridad para tomar diferentes decisiones a lo Ujú, largo de la vida del proyecto. Pero tienes que comunicarte con el de finanzas, porque finalmente va a haber un flujo de efectivo que vas a necesitar para tu proyecto que te lo tienen que liberar. Debes de tener comunicación con el departamento de compras o de acuerdo, adquisiciones, porque habrá licitaciones para poder hacerte de los bienes o servicios que necesitas. Obviamente con tu grupo técnico. Posiblemente no tengas que ser el experto técnico de todo, pero debes de tener ahí sí liderazgo y al menos idea de lo que se está por dónde tratando de viene, hacer claro. a nivel técnico para saber por dónde viene el brinco. Y obviamente con la alta dirección. Entonces, tal cual, o sea, la comunicación es base de esto, es base de la dirección de proyectos. Sí sé que el 90% del tiempo el director de proyecto lo dedica a la comunicación, o sea, comunicación verbal, Wow. escrita, eh, no verbal, o sea, finalmente es comunicación, porque de otra manera no puede ser que las cosas caminen. Sí, que Y no, ahí no. entra muchísimo el liderazgo. El 90%, pues sí, es todo, ¿no? Todo, es todo, es todo. Por eso te decía, al final el proyecto es hecho por personas, ¿no? Y para poder interactuar hay que comunicarse. Y parte desde poderle explicar a la gente por qué se está haciendo el proyecto, porque también te topas con eso, te topas con la resistencia natural al cambio. Ujú, Cuando viene un proyecto lo que busca es una transformación, llevar de un estado a otro, una empresa, una organización, lo que sea, es mover, ¿no? Es transformar. Y te topas también con ese problema que llega a ser fuerte a veces, que es la resistencia al cambio. Entonces, si no tienes esa capacidad de comunicar, de incidir en los comportamientos inclusive del equipo que te rodea, que equipo no nada más como ya lo mencionamos, es tu equipo de trabajo. Se ujú. convierte en tu equipo el de compras, el de finanzas, el de alta dirección, porque también te tienen que apoyar para destrabar cosas. Si no lo logras, posiblemente salga el proyecto, pero saldrá con muchos dolores de cabeza, ¿no? Oye, y eso me lleva, ahorita estaba pensando, ahorita que te escuchaba, creo que ahorita un tema, una pregunta que te han de ser muy recurrente es de los proyectos que están detenidos o pausados o como gustes.
pues a final de cuentas varios de ellos se plantearon justo por esto que muy bien nos describías, pues a final de cuentas un proyecto es para lograr una transformación en la empresa. Entonces, aquí lo que yo te quisiera pedir que nos recomendaras es, o sea, ¿con qué criterios? Perdón, lo recapitulo un poco. O sea, está el entorno con incertidumbre, está la empresa con necesidades y algunas de esas de transformación, y algunas de esas necesidades se van a cubrir con proyectos o con un proyecto. Entonces, la sugerencia que quiero pedirte es cómo complementar una evaluación tradicional de proyectos para poder decir, ¿sabes qué? De los proyectos que tenemos en pausa, vamos a darle prioridad a este. O sea, ¿cómo nos recomiendas hacer eso? Hoy en día pienso que muchas organizaciones se están replanteando inclusive su propia esencia, su propia naturaleza. Entonces, a la pregunta sobre cómo tener que priorizar, lo primero que deberían de hacer las organizaciones, pienso, es replantear o confirmar la estrategia que a partir de este momento en más quieren llevar en su organización. Si eso no está claro, difícilmente los proyectos van a cumplir el objetivo por el que nacieron. Ujú. Y estoy seguro que si la organización se replantea o formaliza o confirma esa estrategia la cual quiere llevar a cabo, esta carta de proyectos seguramente tendrá que hacerse o más pequeña o posiblemente más grande. Pero siempre es importante que las organizaciones hagan un análisis sobre la capacidad real que tienen de ejecución de proyectos y más con la situación que estamos viviendo. Hoy muchos proyectos se detuvieron, muchas inversiones se pararon en muchas industrias, pero no quiere decir que no se vayan a ejecutar proyectos de ahora en más. Muchas empresas están haciendo proyectos de transformación digital, que fue lo que detonó todo el tema del COVID. Entonces, al final, la transformación se va a dar en función de lo que la empresa, la organización busque en su estrategia organizacional para crecer. La priorización debe de estar en función de poderle permitir a través de sus proyectos llegar a lo que desea la organización, pero siempre con una valoración realista sobre la capacidad interna, externa, recursos, financiera, de poder llevar adelante los proyectos. Y es ahí también donde juega un rol muy importante la oficina de dirección de proyectos, como ya lo mencionamos, al ser un aliado de la alta dirección para poder empezar a ver cuáles son las mejores decisiones que puede tomar y como puede o sucede en todos los proyectos, ayudarle también a redefinir el rumbo cuando alguna de las premisas iniciales cambia. Pero tú fíjate que aquí acabas de mencionar algo súper importante, porque de repente me ha tocado que hay empresas que tienen la expectativa de que vendiendo o haciendo lo que sean tradicionalmente, pues se va a corregir el rumbo. Pero tú ahorita observabas muy bien el tema, o sea, primero hay que replantearse la empresa y en base a eso tomar la decisión de analizar los proyectos, ¿no? Entonces, porque creo que también a veces pasa que, digo, y esto también lo quiero validar contigo, que como dueños nos enamoramos de algún proyecto. Entonces no queremos que ese proyecto salga, porque es del que estamos enamorados, pero pues realmente ya no coincide, ¿no? Con la estrategia de negocio. Ahí, ¿qué nos recomiendas para quitarnos el enamoramiento, digamos? Primero, Willy, creo que hay que ser muy realistas. Y cuando estamos hablando de alcanzar un objetivo estratégico, cumplir un proyecto, lograr una transformación, creo que sí hay que ser muy realistas y ahí es también donde da un aporte importante un agente externo o por qué no tener un agente interno para que nos ayude a ver con mente fría lo que estamos haciendo. Finalmente, cuando hablamos de un proyecto, estamos hablando de una inversión. Y Ujú. inversión puede ser, vamos, empezamos de una inversión de tiempo, que ya desde ahí empezamos a gastar, ¿no? Entonces, sí hay que ser muy conscientes sobre lo que realmente nos puede dar el proyecto como beneficio. Y pasa, me ha pasado también en la parte tecnológica, porque tú quisieras hacer transformaciones tecnológicas, quisieras hacer transformaciones disruptivas, pero a lo mejor no es el momento de hacerlas por la situación económica, porque no Ujú. está preparada la compañía, porque no te va a dar un retorno. Entonces,
creo que ahí es donde debe de entrar la mente fría que apalancado con análisis financiero te puede decir, mira, no es el momento. Y posiblemente no mates el proyecto, pero lo puedes poner entonces en una cartera de proyectos con una prioridad diferente. Ujú. ¿Me explico? Pero en definitiva, creo que sí hay que ser muy conscientes y más en estos momentos, que cuando tú haces un proyecto estás empezando a mover recursos, mueves energía de gente, tiempo. Entonces, no es correcto que nos gane la pasión. Para quienes hemos hecho proyectos toda la vida, nos apasionan los proyectos como no tienes una idea. Pero también hay que tener bien en claro que el proyecto nace para lograr un objetivo. Y ese objetivo debe estar soportado con retorno de inversión. Si el proyecto no tiene un retorno de inversión, que lo podemos cuantificar de diferentes maneras, ¿no? Pero si no lo tiene, realmente no vale la pena seguir invirtiendo tiempo ahí y quizás es mejor esperar a que cambie la condición del mercado, a que la organización esté lista para el cambio, muchos factores, antes de empezar a invertir ahí tiempo que posiblemente sí estamos dejando de invertir en un proyecto que a lo mejor en el mediano o corto plazo nos puede dejar muchísimos más beneficios que este que nos enamoró. Fíjate qué buena reflexión esta, porque luego nos pasa que los proyectos los vemos, digo, además del enamoramiento, como el medio para llegar del punto A al punto B, pero luego no vemos en sí el proyecto como un negocio. O sea, y con lo que nos acabas de decir, pues tal cual esa es la visión correcta. O sea, si vemos cada proyecto como un negocio, entonces ya tenemos a la vista, o ahora sí muy claramente, el tema del retorno de inversión. Y eso nos ayuda a priorizar mucho mejor que solamente por el romanticismo de llegar del punto A a B. Tal cual, ¿verdad? Tal cual, eh, porque es así. Cuando tú estás haciendo un proyecto, tú estás demandando recursos de la empresa. Finalmente, la empresa pues rinde cuentas a sus accionistas. Ujú, Si ese proyecto no va a dar un fruto que sea significativo para los inversionistas, realmente nos estamos equivocando de proyecto. de acuerdo, de acuerdo. Y entonces ahí el tema, fíjate, pero cómo esta visión, que es la correcta, amplía lo que normalmente se entiende como un proyecto, ¿no? O sea, al final de cuentas, si tú lo hablas ahorita en términos de recursos y de energía, ¿no? O sea, porque la gente está ahí metida y todo, pero el proyecto no está circunscrito a las personas que lo están ejecutando, sino cada proyecto tiene un impacto en toda la gente que está relacionada con la empresa, el consejo, los directores, los clientes, el equipo, todo el mundo, ¿no? Entonces, el hecho de ver los proyectos desde esa perspectiva integral, pues también te hace, como bien decías, pues verlos fríamente, ¿no? Y en blanco y negro poder tomar una decisión. Ahora, en el día a día, Marco, cuál es el reto que enfrenta tu Sí, empresa? tal cual. En el día a día, Marco, cuál es el reto que enfrenta tu empresa en todo este tema de estar dirigiendo carteras de proyecto, oficinas de proyecto? ¿Cuál es así el principal reto, el más representativo? Mira, Willy, creo que el más representativo es la adopción de una cultura de dirección de proyectos, porque finalmente se trata de eso, se trata de crear una cultura dentro de las organizaciones en las que estás trabajando, porque están involucrados, como ya lo comentábamos, toda la organización. Entonces, si no hay un entendimiento claro que hay un director de proyecto que va a aportar con su experiencia, con su conocimiento, con su metodología o con su marco de trabajo para que se dé el proyecto, te empiezas a topar con problemas. A lo Okey, mejor el de finanzas no tiene claro que debe de hacer o liberar pagos para el director de proyecto, pero el director de proyecto sí sabe, no recibe los fondos para hacer las adquisiciones, no va a llegar en tiempo. de acuerdo, O a lo mejor el principal interesado del proyecto no está apoyando lo suficiente y piensa que porque dio la autoridad al director de proyecto para ejecutarlo, las cosas van a caminar solas. Y el director de proyecto requiere de un sponsor, de alguien que sea su soporte también para que cuando se le complique alguna situación, pues lo ayude, lo impulse.
Entonces, eso es algo que se está trabajando mucho en México. Hay muchas personas que están interesadas en madurar toda la cultura de la dirección de proyectos, pero todavía es difícil en las organizaciones. Te topas también con empresas que tienen costumbres muy arraigadas, empresas familiares, en donde la figura, por ejemplo, del director de la compañía es la voz mandante. Y es complicado que debatas con él el por qué sí o no hacer ese proyecto que lo enamoró, por ejemplo. O te encuentras con compañías en donde tienen ganas de hacer transformaciones muy grandes, pero su planta o su grupo base con el que después ese proyecto se va a materializar en un producto o un servicio no está capacitada. Entonces, hay una serie de cosas que implica el entendimiento del por qué se hace el proyecto y también qué se necesita para que ese proyecto continúe. Porque ahora platicábamos de la parte financiera, la parte de por qué me conviene hacer el proyecto. Hablábamos de la parte del proyecto en sí, que le llamamos el ciclo de vida del proyecto, y todas las dificultades o problemas, piedritas que nos podemos encontrar, pues viene la etapa de cuando entregas el proyecto el proyecto o el producto y servicio, cuando lo entregas. Si tú evaluaste financieramente el proyecto y da bien, perfecto. Lo ejecutaste y salió bien, qué bueno. Pero si la entrega de ese proyecto o servicio a la parte operativa no se da porque tienes un desconocimiento de que todo esto se estaba gestando y se lo tienes que entregar a una persona y esta transición no se da, volvemos al punto en que el proyecto puede ser fallido. Entonces, ese es el entendimiento que está haciendo falta como cultura y me permito decirlo así, como cultura latina, nos está haciendo falta sembrarnos. Ya. Nos sentimos muy orgullosos de improvisamos, somos creativos y eso es muy valioso. Y créeme, en dirección de proyectos eso es también muy valioso. Pero no todo puede ser improvisación. O sea, finalmente tú necesitas tener marcos de trabajo que te ayuden a que todo lo que estás haciendo finalmente sea un producto útil. Entonces, a la pregunta concreta, creo que lo que hoy cuesta más trabajo es lograr esa transformación, ¿no? Ese cambio de chip, dándole el peso específico que tiene una buena dirección de proyectos. Desde la evaluación del proyecto, la ejecución del proyecto y la entrega del producto o servicio a la parte operativa. De acuerdo. Y fíjate que entonces, un poco usando una analogía, pues es como cuando armamos las cascaritas de fútbol, ¿no? O sea, lo primero que hacemos es delimitar la cancha. Y ya que está bien delimitada la cancha y las porterías, pues ahora sí puedes ponerte a jugar y divertirte, ¿no? Porque fuera de eso, pues hay confusión y realmente ni sabes qué está pasando y no hay ni emoción, ¿no? Entonces, creo que aquí el consejo que estamos recibiendo de tu parte, de manera muy precisa, es entender que digamos que el hecho de incorporar seriamente los proyectos a nuestro negocio está estrictamente relacionado con que culturalmente entendamos la importancia que tienen los proyectos. Es que me quedé pensando porque es medio ilógico por lo obvio que es, pero sin embargo ocurre, ¿no? Tal cual, tal cual. Digo, me he topado con experiencias donde proyectos tardaron 6 meses, un año en arrancar. Siempre existió el plan B, ¿no? Sí, O si no existió el plan B, nos ingeniamos un plan B. Pero finalmente, si el proyecto tenía una fecha de inicio y una fecha de fin, era parte importante del negocio, era parte importante de la estrategia de la organización. Y el que no se dé, a menos que no haya estado bien hecha alguna premisa, seguramente tuvo una afectación. de acuerdo. Algo perdimos. Sí, De mínimo, perdimos tiempo. sí, sí, sí. De mínimo, perdimos tiempo. Ahora imagínate que hayamos perdido un negocio, una oportunidad de entrada al mercado, una respuesta pronta a un cliente. Entonces, si vemos el proyecto desde la parte romántica de decir, voy a hacer un proyecto, una infraestructura, voy a llevar un Gantt, voy a manejar recursos, está bien, pero es una visión, a mi punto de vista, muy personal, romántica. Sí, Si la vemos desde el punto de vista, hay un proyecto que me va a dar un beneficio. He dicho económico, pero puede tener un beneficio de imagen, puede haber un beneficio en la reputación de la compañía.
mil beneficios pueden existir. Un beneficio en la educación, mil beneficios. Si no tenemos claro que ese proyecto en verdad busca un beneficio para la organización, y si no tenemos en claro que ese proyecto tiene un tiempo definido, si ese proyecto no tiene un entregable que alguien lo va a manejar, que ese proyecto tenía una premisa financiera, porque no estábamos pidiendo dinero debajo de las piedras, alguien nos tiene que dar el dinero, a alguien le estamos quitando el dinero para entregarle después un producto. La verdad que no estamos viendo todo lo que es un proyecto en realidad para la transformación. Y te digo más, las organizaciones y de la economía de la región en donde está ejecutándose el proyecto, porque eso es una parte también muy bonita de los proyectos. Un proyecto con la oportunidad de cambiar las condiciones de una comunidad, te da la oportunidad de muchísimas cosas. Pero si lo vemos nada más de la parte romántica, de manejo recursos, llevo un Gantt, entrego un reporte, estamos viendo un cacho muy pequeñito de lo que es el proyecto. Sí, una opción muy limitada, muy limitada. Oye, buenísimo, creo que nos has transmitido varias cosas muy importantes. O sea, la primera es la importancia, la conexión de la estrategia con la oficina de proyectos. Este, la segunda, digo, la estaba diciendo medio en orden, pero yéndome más hacia importancia, recapitulo, creo que la parte más importante que nos has dejado es el impacto que tiene que culturalmente entendamos cómo los proyectos nos van a generar más negocio en todos los sentidos que nos comentabas, ¿no? No solamente en la parte económica, sino en impacto, en imagen, en una serie de cuestiones. Ese es el primer punto. Luego, el siguiente punto es la importancia de que el director de la oficina de proyectos o que lleva los proyectos tenga esa, digamos, capacidad primero de un 90% del tiempo comunicando y segundo, esa habilidad para que use esa comunicación en un liderazgo que le lleve a conectar todo, ¿no? Desde dirección hasta los proveedores, hasta la parte interna, los técnicos, el GAN, todo, ¿no? Y eso me lleva también a otra parte muy importante de lo que nos comentabas, y es que en la medida en que veamos los proyectos en sí mismos como un negocio que está dentro de nuestra empresa, sí, pero en la medida que veamos los proyectos como un negocio, y perdón que lo diga así, pero ahora sí los vamos a tomar en serio, ¿no? Y creo que eso es una cosa que pasa, o sea, como bien dices, la percepción romántica del proyecto luego hace que nos olvidemos del impacto que puede tener y sobre todo, como ahorita lo comentabas, pues no solamente de la empresa, sino que si un proyecto transforma a la empresa, pues esa empresa va a empezar a generar beneficios para todo el mundo, ¿no? Para el entorno, para la comunidad, para todos. Está padrísimo, no lo había visto de esa forma. Sí, sí. Digo, es la manera como creo que inciden los proyectos en las comunidades, pero tal cual lo dijiste. Finalmente se trata de sentir que el proyecto es un negocio, que la persona responsable del proyecto debe de cuidar esos recursos Ajá, para usarlos de la mejor manera y entregar un producto que dé un beneficio para la organización que te contrató y que está buscando ese cambio, esa transformación. de acuerdo. En resumidas cuentas, y lo puntualizaste perfectamente bien, qué bueno que lo percibes así porque es así, desde mi punto de vista, es así. Oye, buenísimo. Marco, pues el tiempo, como siempre, nos come hablando de tiempo. Me gustaría que porfa nos indicaras dónde te podemos contactar. Yo, como quiera que abajo vamos a poner los datos, pero si nos puedes compartir cómo contactarte. Y claro, mira, en mi página de internet es www.management-medioexcellence.net Ujú, y en las redes sociales me encuentran principalmente en LinkedIn, que tengo bastante actividad, como Marco Polo Arroyo Arriola, y ahí sin ningún problema me pueden mandar algún mensaje, pedirme contacto por LinkedIn, y yo encantado. El tema de los proyectos desde siempre ha sido mi pasión y la verdad que estoy más que encantado de poder colaborar, y te repito, con la comunidad, con las empresas, con la nación, en esta transformación de mentalidad para poder lograr que los proyectos sean vistos como lo que son, el factor de transformación organizacional. Esa es mi pasión.
Déjame tomo nota porque está buenísima la frase. El proyecto es un factor de transformación organizacional. Excelente. Y creo que sobre esa misma base, Marco, ya nos lo comentaste tú durante la charla, es mucho más fácil decidir en esta situación de COVID y de pandemia y todo esto. O sea, si vemos los proyectos desde esa percepción, es mucho más fácil decidir cuál nos conviene hacer y cuál no. Previamente habiendo alineado el negocio, como bien nos comentabas. Claro, claro, claro. Es así. Excelente. Marco, pues muchísimas gracias. Gracias por compartirnos a todos, todos estos temas que son súper relevantes el día de hoy. Y gracias por ayudarnos a entender que un proyecto es un factor de transformación. Esa es una gran frase. Muchas gracias. Oh, muchas gracias, Willy. Y encantado de estar contigo y con todos tus seguidores. Y yo, que soy Gracias. también seguidor tuyo, ¿eh? Muchas gracias, Marco. Que estés muy Cuídense. bien. Hasta luego. Bye bye.